Te has despertado hoy y la cama está vacía. El silencio pesa, porque la persona con la que compartiste toda una vida ya no está. No hay voz que te diga buenos días, ni taza de café servida como antes. No hay sombra cruzando el pasillo, ni mirada cómplice al encender la luz. Solo estás tú, sentado o sentada frente a este video, buscando quizás algo que no tiene nombre: consuelo, comprensión, compañía, o simplemente un momento para no sentirse tan solo. Y si ese es tu caso, déjame decirte algo desde el corazón. Este video no es para darte consejos. No vengo a decirte qué deberías hacer, ni a recitar frases hechas que duelen más de lo que ayudan. Tampoco te voy a decir que el tiempo lo cura todo, o que hay que seguir adelante, como si eso fuera tan fácil como decirlo. Estoy aquí para hablar contigo como si estuviéramos sentados frente a frente, como si tomáramos un café en silencio, compartiendo una tristeza que no necesita muchas palabras. Este video es para ti, que perdiste a tu pareja después de toda una vida juntos. Y quiero que sepas algo importante: no estás solo. Lo que sientes es real, es válido y no tiene fecha de caducidad. Aquí no vas a encontrar fórmulas mágicas, pero sí encontrarás palabras tejidas con respeto, con amor y con la esperanza de que, por unos minutos, te sientas acompañado o acompañada. En los próximos minutos, vamos a hablar de lo que pocos se atreven a decir: del vacío, de la memoria, de la vida que sigue, aunque a veces no sepamos muy bien cómo. Antes de continuar, me encantaría conocerte un poco más. Dime en los comentarios cuántos años compartiste con tu pareja y desde qué parte del mundo estás viendo este video. Y si te animas, también dime cuántos años tienes. Te leo con el corazón en la mano. Hay un tipo de silencio que no conocías antes. No es el silencio de la noche cuando todos duermen. No es el silencio que suena cuando apagas el televisor. Es un silencio más profundo, más frío. Es el silencio de una casa que ha dejado de hablarte. Desde que tu pareja se fue, cada rincón parece haberse vuelto más grande y más ajeno. Las cosas siguen en su lugar, pero ya no tienen el mismo sentido. La silla donde él o ella se sentaba en la mesa, el lado de la cama que queda intacto cada noche, los zapatos que ya no están en la entrada, el perfume que, con suerte, todavía flota débilmente en el aire. La rutina, esa que parecía tan sencilla y automática, se ha vuelto pesada. Te levantas por la mañana, miras hacia el otro lado del colchón y sabes que nadie va a estar allí para devolverte la mirada. Vas a la cocina y por un segundo piensas en preparar 2 tazas de café, pero enseguida recuerdas que ya no hace falta. Abres la ventana y no hay voz que diga que el día está bonito, o que hace frío, o que llovió en la noche. Hay personas que no entienden esto. Creen que lo difícil es el funeral, los papeles, las despedidas. Pero tú sabes que lo verdaderamente difícil viene después, cuando los demás vuelven a su vida y tú te quedas tratando de aprender a vivir con la tuya, una vida que, de repente, se ha quedado sin eco. Déjame contarte algo que tal vez también has vivido. Se llamaba Arturo, tenía 79 años y había estado casado con Carmen por más de 50. Todas las mañanas, sin falta, ella le preparaba una tostada con mermelada y una taza de té verde. Cuando Carmen falleció, Arturo siguió levantándose a la misma hora. Se sentaba en la mesa, en la misma silla de siempre, pero sin hambre. Ponía la tostadora, hervía el agua y a veces, sin darse cuenta, seguía preparando 2 tazas. Una para él y otra que acababa vertiendo en el fregadero. No porque no quisiera tomarla, sino porque esa taza era un acto de amor. Y sin Carmen, no sabía qué hacer con tanto amor que le sobraba. Tal vez a ti también te sobra amor ahora. Tal vez miras las fotos, escuchas las canciones, hueles la ropa, y todo eso se convierte en una mezcla de nostalgia, dolor y ternura imposible de explicar. Y quiero que sepas algo. No estás mal por sentirte así. Ese vacío no es una señal de debilidad, es una prueba de cuánto amaste y de cuánto te marcó esa presencia
que ahora se ha convertido en ausencia. Llorar por las mañanas, sentirte perdido al mediodía, abrazar la almohada por la noche. Todo eso es natural, es parte del duelo, es parte de volver a aprender a estar contigo mismo. Porque no se trata de llenar el vacío, como a veces te dicen, se trata de convivir con él, de escucharlo. Y, poco a poco, aprender a vivir con esa parte tuya que seguirá echando de menos a esa persona, siempre. No tengas miedo al silencio. Tal vez algún día no sea tan hostil. Tal vez, con el tiempo, aprendas a hablar con él como si fuera la voz de quien tanto amaste. No estás exagerando, estás de luto. Ya pasó tiempo, deberías animarte un poco. Lo que necesitas es distraerte. Sé fuerte, que desde allá arriba no le gustaría verte así. Seguro has escuchado frases como estas. Y aunque vienen con buenas intenciones, pueden doler más de lo que ayudan. La sociedad nos ha enseñado a disimular el dolor, a apretar los dientes, a seguir adelante como si la vida fuera una cuerda floja donde caerse está prohibido. Pero cuando uno pierde a la persona con la que compartió décadas, no se trata simplemente de salir adelante. No es una gripe que se supera en una semana. Es una pérdida que atraviesa el alma y que se instala en cada rincón del día. Estás de luto, y eso no es exagerar, eso es amar. El duelo no tiene fecha de vencimiento. No hay un calendario universal que diga que al tercer mes ya deberías estar sonriendo. Tampoco hay un camino recto. Hay días buenos y días en los que basta un olor, una canción, una palabra, para volver a romperte. Y lo más duro a veces es que quienes están cerca no lo entienden. Tus hijos quizás te quieren mucho, pero no siempre comprenden que tú no perdiste a mamá o a papá como ellos. Tú perdiste a tu compañero de vida, a esa persona que te vio reír, llorar, envejecer, que conocía tus silencios mejor que tus palabras, con la que compartiste una historia que no se repite. Y eso es irreemplazable. Déjame contarte sobre Rosario, una mujer de 80 años que había estado casada con Manuel durante más de 55 años. Cuando él falleció, sus hijos fueron muy atentos. Al principio, la visitaban, la llamaban, le llenaban la nevera de comida. Pero a los pocos meses, todo eso fue disminuyendo. Y también empezó la presión. Mamá, tienes que salir más. ¿Por qué no te apuntas a un taller de pintura? Ya es hora de que dejes de llorar. Rosario se sentía culpable. Culpable por seguir extrañando. Culpable por no estar mejor. Hasta que un día, en una conversación con una amiga, ésta le dijo algo que la liberó. Estás de luto, no estás enferma, no estás rota, estás de luto, y nadie tiene derecho a decirte cuánto tiempo debe durarte el amor. Y eso es lo que quiero decirte hoy también a ti. No estás exagerando, no estás haciendo drama, estás atravesando un proceso profundamente humano. Estás aprendiendo a vivir sin esa mitad que te completaba, y eso duele. Duele en el cuerpo, duele en el alma, duele en lugares que uno no sabía que existían. Así que no te apures, llora cuando lo necesites, calla cuando no quieras hablar, abraza recuerdos sin culpa. Y si algún día sientes que estás mejor, también está bien, porque el duelo no es una línea recta, es una ola. Y tú tienes derecho a navegarla a tu ritmo. No te midas con el reloj de los demás. No hay una forma correcta de llorar a quien se ama. Hay solo la tuya. Y esa es válida. Siempre. Lo que no te dicen del amor duradero. Hay algo que casi nadie te explica sobre el amor que dura toda una vida. Nos hablan de la pasión de los primeros años, de las promesas en el altar, de la emoción de formar una familia, de criar hijos, de crecer juntos. Pero muy pocas veces nos hablan de lo que ocurre después, de ese tipo de amor que ya no necesita palabras para entenderse, que se manifiesta en gestos pequeños, constantes, silenciosos, y que, cuando se pierde, deja un vacío que nadie más puede ocupar. El amor duradero no es perfecto. Está lleno de discusiones, reconciliaciones, días buenos y otros no tanto. Pero con el tiempo, ese amor se convierte en algo más fuerte
que el enamoramiento inicial. Se convierte en raíces, en costumbre, sí, pero también en presencia, en una certeza tan profunda que incluso cuando no hay conversación, hay compañía. Una mirada basta, un suspiro, un roce en la mano mientras se camina juntos por la calle. Después de tantos años con una persona, uno no solo la ama, se entrelaza con ella. Sus rutinas se mezclan con las tuyas, sus manías se vuelven parte del paisaje, sus silencios, parte de tu paz. A veces, basta pensar en ese gesto único, en cómo cortaba el pan, en cómo colocaba los cubiertos, en la forma en que cerraba la puerta, en cómo llamaba tu nombre. Detalles que para el mundo eran invisibles, pero para ti eran el lenguaje del amor. ¿Y sabes qué pasa cuando esa persona se va? No solo pierdes a alguien, pierdes una parte de ti. La parte que solo existía cuando estaba con esa persona. La versión de ti mismo que florecía en su compañía. Déjame contarte la historia de Teresa y Alfredo. Estuvieron juntos durante 57 años. No eran una pareja de películas románticas. No se decían te amo todo el tiempo. Pero cada mañana, Alfredo dejaba una taza de café lista para Teresa, justo como a ella le gustaba, tibio, con una pizca de canela. Y cada noche, antes de dormir, Teresa le daba un beso en la frente, aunque hubieran discutido ese día. Cuando Alfredo murió, Teresa siguió despertándose a la misma hora. Iba a la cocina y, por reflejo, miraba el rincón donde solía encontrar su café. El primer mes, lloraba. El segundo, empezó a preparar ella misma esa taza, no porque quisiera tomarla, sino porque en ese gesto cotidiano sentía que él seguía allí. Lo que no te dicen del amor duradero es que, cuando uno de los dos se va, el otro se queda con los recuerdos, pero también con la mitad de sí mismo. Una mitad que ya no sabe muy bien cómo vivir sin esa presencia. Y no hay reemplazo para eso. No hay amigo, ni hijo, ni nieto que pueda llenar ese espacio. Porque ese lugar lo construyeron juntos, día tras día, año tras año. Y solo tú sabes cuánto significaba. Es por eso que el duelo por una pareja de toda la vida es distinto, porque no solo es una pérdida, es una transformación. Una herida abierta que con el tiempo puede cerrarse, sí, pero que siempre dejará una cicatriz profunda, sagrada, única. Así que si hoy te duele tanto, si te cuesta respirar sin esa persona a tu lado, si sientes que el mundo se ha vuelto más frío, no es debilidad, es amor. Un amor que dejó huella y que en el fondo seguirá contigo para siempre. Cuando alguien a quien amamos profundamente se va, el mundo no solo cambia por fuera, cambia por dentro. Todo lo que antes tenía una lógica, una rutina, una razón, de pronto se queda en pausa. Y es fácil pensar que el dolor es un callejón sin salida, que no hay forma de seguir adelante sin traicionar ese amor, que cualquier intento de seguir viviendo es, de alguna manera, dejar atrás a quien partió. Pero hoy quiero ofrecerte otra mirada. No una receta mágica, porque no la hay. No una frase vacía, porque no la necesitas, sino una forma de empezar a encontrar sentido, sin olvidar. Porque no se trata de dejar de amar, ni de superar la pérdida como si fuera un obstáculo más en el camino. Se trata de aprender a convivir con ella, a llevar ese amor en otro formato, uno más silencioso, más íntimo, pero igual de real. Y una forma de hacerlo es transformar el recuerdo en ritual. No ritual en el sentido solemne o religioso, sino como pequeños gestos cotidianos que te conectan con esa persona. Una flor en la mesa cada mañana. Una taza de té a la hora que solían compartir. Una carta escrita a mano en la que cuentas tu día, tus pensamientos, tus emociones. O simplemente una conversación en voz baja al atardecer, como si aún estuviera allí, sentada a tu lado. Estos pequeños actos no hacen desaparecer el dolor, pero le dan un cauce, un espacio donde el amor no se estanca ni se pudre, sino que respira, que se transforma. Te cuento sobre Elena, una mujer de 79 años. Estuvo casada con Miguel durante más de 5 décadas. Cuando él murió,
la casa se le hizo enorme, vacía, y durante semanas ni siquiera podía entrar en la habitación sin que se le cerrara la garganta. Pero un día, mientras revisaba unas cajas viejas, encontró una libreta con dibujos y frases que él solía escribirle. Miguel tenía esa costumbre. Le dejaba pequeñas notas en la nevera, en los libros, en el bolsillo del abrigo. Hoy estás especialmente guapa. No olvides que te amo. Gracias por existir. Entonces Elena decidió que cada día, al despertar, leería una de esas frases. Las puso en un tarro de cristal junto a la cama. Y al terminar el día, escribiría una nota de vuelta. No porque creyera que él la leería, sino porque necesitaba seguir hablándole. Ese ritual se convirtió en su refugio, un espacio íntimo donde el dolor no desaparecía, pero dejaba de ser enemigo. Porque lo que queda tras la muerte, si uno lo cuida, es amor. Y el amor, cuando se honra, da sentido, incluso en medio de la tristeza. Tú también puedes construir tu propio homenaje. No necesitas grandes gestos, solo honestidad. Un rincón especial, una palabra, una canción compartida, una vela encendida al anochecer, o simplemente cerrar los ojos y recordar una escena feliz hasta que la sonrisa logre abrirse paso entre las lágrimas. No se trata de dejar ir, se trata de encontrar un nuevo lugar para ese amor, uno que puedas llevar contigo, sin que pese, sin que duela tanto, uno donde puedas respirar y sentir que, aunque la vida ha cambiado, el vínculo permanece. Cuando alguien a quien amamos profundamente se va, el mundo no solo cambia por fuera, cambia por dentro. Todo lo que antes tenía una lógica, una rutina, una razón, de pronto se queda en pausa. Y es fácil pensar que el dolor es un callejón sin salida, que no hay forma de seguir adelante sin traicionar ese amor, que cualquier intento de seguir viviendo es, de alguna manera, dejar atrás a quien partió. Pero hoy quiero ofrecerte otra mirada. No una receta mágica, porque no la hay. No una frase vacía, porque no la necesitas. Sino una forma de empezar a encontrar sentido, sin olvidar. Porque no se trata de dejar de amar, ni de superar la pérdida como si fuera un obstáculo más en el camino. Se trata de aprender a convivir con ella, a llevar ese amor en otro formato, uno más silencioso, más íntimo, pero igual de real. Y una forma de hacerlo es transformar el recuerdo en ritual. No ritual en el sentido solemne o religioso, sino como pequeños gestos cotidianos que te conectan con esa persona. Una flor en la mesa cada mañana. Una taza de té a la hora que solían compartir. Una carta escrita a mano en la que cuentas tu día, tus pensamientos, tus emociones. O simplemente una conversación en voz baja al atardecer, como si aún estuviera allí, sentada a tu lado. Estos pequeños actos no hacen desaparecer el dolor, pero le dan un cauce, un espacio donde el amor no se estanca ni se pudre, sino que respira, que se transforma. Te cuento sobre Elena, una mujer de 79 años. Estuvo casada con Miguel durante más de 5 décadas. Cuando él murió, la casa se le hizo enorme, vacía, y durante semanas ni siquiera podía entrar en la habitación sin que se le cerrara la garganta. Pero un día, mientras revisaba unas cajas viejas, encontró una libreta con dibujos y frases que él solía escribirle. Miguel tenía esa costumbre. Le dejaba pequeñas notas en la nevera, en los libros, en el bolsillo del abrigo. Hoy estás especialmente guapa. No olvides que te amo. Gracias por existir. Entonces Elena decidió que cada día, al despertar, leería una de esas frases. Las puso en un tarro de cristal junto a la cama. Y al terminar el día, escribiría una nota de vuelta. No porque creyera que él la leería, sino porque necesitaba seguir hablándole. Ese ritual se convirtió en su refugio, un espacio íntimo donde el dolor no desaparecía, pero dejaba de ser enemigo. Porque lo que queda tras la muerte, si uno lo cuida, es amor. Y el amor, cuando se honra, da sentido, incluso en medio de la tristeza. Tú también puedes construir tu propio homenaje.
No necesitas grandes gestos, solo honestidad. Un rincón especial, una palabra, una canción compartida, una vela encendida al anochecer, o simplemente cerrar los ojos y recordar una escena feliz hasta que la sonrisa logre abrirse paso entre las lágrimas. No se trata de dejar ir, se trata de encontrar un nuevo lugar para ese amor, uno que puedas llevar contigo, sin que pese, sin que duela tanto, uno donde puedas respirar y sentir que, aunque la vida ha cambiado, el vínculo permanece, vivir sin culpa. Hay un momento, tarde o temprano, en el proceso del duelo, en el que pasa algo inesperado. Ríes. Tal vez por algo mínimo, una película, una anécdota, un recuerdo bonito, o simplemente porque alguien te hizo reír sin proponérselo, y justo después de esa risa, aparece la culpa, como una sombra que se mete en el pecho y susurra, ¿cómo puedes reírte si ya no está? Es posible que ya lo hayas vivido, y si no, quizás te pase. Porque una de las emociones más difíciles de enfrentar tras la pérdida de una pareja no es el dolor. Es la culpa de volver a sentir algo más que dolor. Sentirse culpable por disfrutar una comida, por salir a caminar, por tener una conversación amena con alguien, por hacer planes para el fin de semana, por comprar algo bonito para ti, por seguir viviendo. Esa culpa puede instalarse tan profundo que te convence de que moverte hacia adelante es una traición, como si sonreír fuera olvidar, como si reconstruir tu vida significara borrar a quien amaste. Pero no es así. No hay traición en vivir, no hay falta en sanar, no hay deslealtad en seguir adelante. Piénsalo por un momento. ¿Qué querría tu pareja para ti ahora? Imagina que pudiera verte hoy, ver cómo te enfrentas a los días, cómo caminas entre el vacío, cómo sobrevives cada amanecer. ¿Crees que querría que te quedaras estancado en el dolor? ¿O que, de a poco, pudieras encontrar momentos de calma, de alegría, de sentido? Si el amor fue real, y sabemos que lo fue, entonces también fue generoso. Y si fue generoso, entonces deseaba lo mejor para ti, también ahora, porque seguir viviendo no es una traición. Seguir viviendo también es una forma de amar. Es honrar lo que compartieron. Es llevar en el pecho esa voz que te decía, cuídate, disfruta, haz lo que te hace feliz. Es convertir el recuerdo en impulso, no en freno. ¿Significa eso que el dolor desaparece? No, pero sí cambia de forma. Deja de ser una barrera y empieza a ser un hilo invisible que te conecta con lo que fue, mientras caminas hacia lo que viene. Te contaré sobre Manuel. Tenía 83 años cuando perdió a Clara, con quien compartió más de 5 décadas de vida. Después del entierro, pasó meses sin salir de casa. Cuando la gente le llamaba, él apenas respondía, y cuando lo hacía, su voz tenía ese tono apagado de quien ya no espera nada. Pero un día, su nieta de 7 años le dijo algo que lo hizo pensar. Estaban mirando un álbum de fotos, y la niña le preguntó, «Abuelo, ¿por qué ya no sonríes como en estas fotos con la abuela?» «Porque la extraño mucho», respondió él, con los ojos llenos de lágrimas. Y entonces ella le dijo, «Pues yo creo que si la abuela te viera, se pondría triste de verte triste». Esa frase, dicha con la inocencia más pura, le abrió una puerta. No una puerta hacia el olvido, sino hacia la vida. A partir de ese día, Manuel empezó a salir al parque, a sentarse al sol con su termo de café, como hacía antes con Clara, a conversar con otros, a volver, de a poco, a sonreír. Nunca dejó de amarla, pero dejó de castigarse por seguir vivo. Y eso es lo que tú también puedes hacer. No para dejar de extrañar, sino para dejar de sufrir por estar vivo. Porque estar vivo es un privilegio. Y aunque ahora parezca que no tiene sentido, algún día volverás a encontrarle uno. Así que no te juzgues si un día ríes. No te castigues si un día haces planes. No te culpes si, después de tanto tiempo de oscuridad, asoma una luz. Tú sigues aquí. Y eso no es una falta. Es un regalo, uno que puedes honrar, no solo con lágrimas,
sino también con pasos, con decisiones, con momentos de alegría que, de algún modo, también le pertenecen a quien tanto amaste. Si has llegado hasta aquí, quiero decirte algo con todo mi corazón. No estás solo. Aunque tu casa hoy se sienta más vacía, aunque la cama pese más por la ausencia, aunque el silencio sea más profundo que nunca, hay otras personas como tú que conocen ese mismo dolor. Personas que también amaron con todo su ser y que ahora caminan con ese amor convertido en ausencia. Ese dolor que llevas existe porque lo que viviste fue real, porque hubo una historia, una vida compartida, un nosotros que nadie podrá quitarte nunca. No todo el mundo tiene la suerte de amar así. No todo el mundo sabe lo que es mirar a alguien y sentir que esa persona era su hogar. Tú sí lo supiste. Y aunque hoy ese hogar ya no esté físicamente, sigue vivo en tu memoria, en tus gestos, en tu forma de sentir y de recordar. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Gracias por permitirte sentir y gracias por recordarme y recordarnos a todos que el amor verdadero deja huella, incluso cuando ya no hay pasos junto a los tuyos. Si este video tocó algo en tu corazón, me gustaría que dejaras un comentario. Puede ser una palabra, un recuerdo, una frase que tu pareja solía decir. Puede ser lo que tú quieras. Aquí estamos para leernos entre todos, para darnos fuerza sin conocernos, para sostenernos, aunque sea desde la distancia. Te leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, cuídate. Por ti y por quien alguna vez te dijo, quiero verte feliz.